Estamos de vuelta y en este momento estaremos abordando detalles de cómo avanza el COVID-19 en nuestro país. Hace algunos minutos el ministro de Salud, Hugo Monroy, confirmó que en el país hay 832 casos confirmados de COVID-19. Cada día se suman más casos a las estadísticas, una situación que preocupa y por supuesto alarma tanto a las autoridades como a la población guatemalteca. Juan Víctor Castillo nos acompaña, Nancy. Así es, Alejandra. Bueno, en efecto, es muy importante conocer las fases del COVID-19, en qué momento nos encontramos precisamente ahora con estos nuevos contagios que se suman a las estadísticas de nuestro país. Juan Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Nancy? Alejandra, televidentes, un placer, muy buenas noches. Tenemos vía Skype al médico epidemiólogo Ricardo Mena Aplicano, 34 años con experiencia en la epidemiología, y nos va a abordar muchas dudas que tienen los guatemaltecos en torno al comportamiento del COVID, y lo que más nos sorprende en este momento es la cifra de fallecidos desde el 15 de marzo, que las autoridades reportaron el primer muerto por coronavirus. La cifra ha aumentado y hoy por la noche ya el ministro nos confirmó 23 decesos. Doctor, buenas noches, gracias por la comunicación. Muchas gracias por la invitación a TN23. Estamos a la hora. ¿Cómo nos estamos comportando, doctor? ¿Cómo analiza al momento el comportamiento de los guatemaltecos ante el COVID? Bueno, básicamente estamos entrando en una fase muy importante porque es una fase de aceleración de la epidemia. Vemos que cada vez hay más capacidad de muestreo en el país. Eso significa que estamos aumentando la capacidad de detectar casos. Es muy importante eso. Si no sabemos por dónde está saltando la liebre, por usar un símil, nunca podremos atraparla. La cantidad que en este momento tenemos de casos, 798 casos hasta el día de hoy, representan precisamente aquellos casos que han tenido algún síntoma. Eso es muy importante remarcarlo. Para mí esto es lo que se conoce comúnmente en epidemiología como la punta del iceberg. Es decir, es lo que sobresale sobre la superficie del mar. La punta del iceberg son los 798 casos, pero todos sabemos que cada caso tiene la capacidad de producir nuevas generaciones de casos que tienen contacto inicialmente con el mismo. De 3 a 4, de acuerdo a la tasa de estimación de reproducción de la enfermedad, tenemos. Entonces, yo creo que estos casos, los 798, son representantes de un volumen mayor que al multiplicarlo por 3 o 4 nos podría dar, por lo menos en la primera generación de casos, un estimado de alrededor entre 2.000 y 3.000 casos que realmente están dispersos en la comunidad. ¿Y qué pasa con los fallecidos, doctor? Son 23 víctimas de COVID-19. ¿Cómo va este avance? Es preocupante. Estaba revisando alguna relación y de momento a nivel mundial la tasa está alrededor del 9%. Es decir, por cada 100 personas que se contagian de COVID en el mundo, 9 están falleciendo. Estados Unidos está un poquito más alto que esta tasa mundial. Ellos están alrededor del 11%. México está en igual situación, alrededor del 11%. Guatemala está entre el 2.6 y el 3% de tasa de letalidad. Si la comparamos un poco a nivel de Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica, que tiene casi los mismos casos que nosotros, con menos cantidad de población, casi la mitad menos de población, ellos tienen una tasa que apenas está llegando al 1%. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, Guatemala, con la misma cantidad de casos que Costa Rica, en este momento tiene 3 veces más alta la tasa de letalidad, y eso obedece obviamente al sistema de salud y a las características de nuestra población. Belice, por ejemplo, me llama la atención. Belice, apenas con 18 casos, tiene una tasa de letalidad mucho más alta que la de Guatemala y que Centroamérica. Entonces, mucho de esa probabilidad de fallecer por COVID va a depender de la capacidad de respuesta de nuestros hospitales, de la capacidad de camas de intensivo, de la capacidad de ventiladores.
Doctor, sabemos que la situación es complicada, los casos van en aumento en Guatemala, sin embargo, se habla de la reapertura de la economía en nuestro país, así como la reactivación del transporte público. ¿Cómo ve usted esta acción y qué recomendaciones podría dar en ese sentido a las autoridades? Sí, es un detalle muy importante y tiene un nivel de complejidad bastante alto, porque ya se ha dicho un poquito en el lenguaje común de que a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. En este caso, tenemos que partir primero para este análisis de lo siguiente. Debemos de aceptar que COVID lo vamos a tener por mucho tiempo en el país. Es decir, no es una enfermedad que estando con cuarentena 3 meses, 4 meses, podamos tener garantía de que lo hemos eliminado. Hay únicamente 2 maneras de eliminar COVID. Uno es a través de la vacuna, que ya esperamos en Dios que esté pronto, y la otra es que realmente, aunque parezca un poco burdo o pesado, hasta que se infecten todos de COVID, va a desaparecer esta enfermedad. Ya no van a haber más susceptibles. Obviamente, lo que se pretende con las medidas de cuarentena, distanciamiento social, lavado de manos, todas las que ya conocemos ampliamente, lo que se pretende es que la cantidad de casos no sea tan abrumadora por día que sature los hospitales y sature las unidades de salud y ya no podamos hacer nada como médicos por los pacientes. Entonces, esta vuelta de nuevo a la normalidad, entre comillas, es necesaria. No podemos estar todo el tiempo paralizados. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Creo que ahí está la clave. Ya vimos algún anticipo de las políticas, por ejemplo, en el transporte público, de únicamente tener transporte con el 50% de capacidad, el uso de alcohol gel, la mascarilla, la temperatura, control de la temperatura. Y yo le agregaría algo más y pongo el ejemplo siguiente. Muchos dicen en Guatemala no hacemos caso, no entendemos, pero recuérdense ustedes con el uso del cinturón de seguridad en los vehículos. Antes de que existiera la ley, nadie usaba el cinturón, a pesar de que sabíamos que era importante y que salvaba muchas vidas. Sin embargo, cuando hubo una ley que se empezó a implementar y que tuvo sanciones y que afectó nuestra economía, nuestra bolsa directamente, hoy en día esto se ha vuelto una actitud automática. Nos subimos al vehículo y nos colocamos el cinturón de seguridad. Lo mismo va a pasar con estas medidas sanitarias que son importantes no solo para COVID, sino que para otras enfermedades respiratorias, tuberculosis, influenza H1N1, enfermedades que se transmiten respiratoriamente y a través de contacto. Entonces, yo creo, mi resumen en esta parte de la pregunta es, sí necesitamos reactivar la economía, pero ¿cómo? Ordenadamente, gradualmente. No podemos hacerlo de manera general en todo el país. Epidemiología, insisto, es muy importante en la toma de decisiones políticas, sobre todo con políticas sanitarias. Debe hacerse una estratificación por departamento para evaluar el riesgo y las características de transmisión y en función de eso ir liberando las medidas. Mi propuesta es que se haga un plan piloto que se implemente, puede ser en diferentes zonas de la ciudad capital o del departamento de Guatemala y que se evalúen los resultados, porque si vemos que con ese plan piloto empiezan a subir aceleradamente las infecciones y los hospitales empiezan a ser abarrotados, ese plan piloto hay que pararlo. El daño sería menor que arriesgarse a implementar las medidas a nivel nacional de manera universal. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por sus recomendaciones y, por supuesto, por el análisis realizado en torno a esta situación que afronta el país bastante difícil. Para cerrar este tema, ¿cuál sería un mensaje para la población guatemalteca que lo ve en este momento? Sí, muchas gracias. Le digo al pueblo de Guatemala, usemos las medidas de bioseguridad, acostumbrémonos a vivir con COVID. No vamos a poder eliminar COVID de nuestra población muy pronto. Yo estimo que, según los estudios que hay, hoy había un artículo de la Universidad de Harvard donde ellos estiman que va a ser un año y medio que vamos a tener que estar lidiando con esto. Entonces, no lo subestimen, por favor. Cuiden a las personas vulnerables, las personas de la tercera edad, las personas con diabetes, con hipertensión, con enfermedades crónicas,
usemos la mascarilla, lavémonos con alcohol gel, lavémonos las manos seguida y practiquemos el distanciamiento social y vamos a salir bien. En el nombre de Dios vamos a salir bien. Muchas gracias, doctor Ricardo Mena Aplicano, médico epidemiólogo con más de 34 años de experiencia. Ya lo refería de esa manera en el tema de la letalidad, en el tema de los contagios, de las medidas que el guatemalteco tiene que continuar para acostumbrarnos, como lo dice el médico, a vivir con el COVID-19. Pero también una cifra muy importante, Nancy, Alejandra, de la estadística presentada y actualizada de 832 casos positivos en Guatemala. Mucha atención, 486 son contagios en las edades de 21 a 40 años. Básicamente son las personas que están económicamente activas en el país. Un dato muy interesante, Juan Víctor, y con ello terminamos este conversatorio y el tema de esta noche. Gracias por haber estado con nosotros y también agradecemos la participación del doctor Mena, quien fue claro en decir que debemos acostumbrarnos a vivir con el virus hasta que no se tenga la vacuna. Importante siempre tomar en consideración las medidas sanitarias. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.